Hola, muy buenos días. De lunes estamos en una nueva entrevista grabada remotamente con Guillermo Tagle, empresario del mercado financiero, candidato, no sé si es candidato o casi presidente a la CPC, pero entre medio se bajó. No Y hoy alcancé a día hacer nada. no alcanzó a hacer nada, dice, se declaró el triunfo muy pronto. Pero Guillermo, quería hablar porque en varias redes sociales, bueno, usted es un empresario bastante activo en general, en las redes que se pueden tejer entre los empresarios, estábamos hablando fuera de cámara de la Teletón, de hecho. Usted compartió hace unos días una reflexión de cómo va a cambiar la visión en el fondo de cómo hacer negocios, toda esta crisis. Y quería preguntarle particularmente cuáles son esos quiebres que usted cree que van a cambiar y no se van a volver a recuperar, a lo mejor para bien de alguna manera, cambiar la visión de cómo hacer empresa. Yo creo que efectivamente vamos a pasar por esta crisis de salud, vamos a pasar un periodo bien duro de crisis económica, que eso va a generar un problema mayor que vamos a tener que abordar como país, porque va a aumentar la cesantía y actividades que no se pueden realizar mientras estemos en cuarentena. Y ese es un problema y un paréntesis relevante que va a estar presente y vamos a tener que ver cómo lo superamos. Mirando hacia adelante y a lo que te referías respecto de cosas que van a cambiar nuestras vidas, yo creo que definitivamente el que hayamos podido descubrir todas las tecnologías que estaban disponibles y que no sabíamos cómo usar o cómo funcionar, yo creo que van a producir una aceleración rapidísima a implementar todo tipo de herramientas de comunicación y de tecnología para cambiar la forma como nosotros trabajamos. Quizás un ejemplo bien doméstico pero gráfico es que los niños que no pueden ir al colegio hoy día tienen un profesor que a lo mejor no había hecho todo el esfuerzo de darse cuenta cómo con tecnología podía mejorar sus clases y forzadamente ha tenido que meterse a estudiar, a entender cómo funciona, a comunicarse con sus alumnos, a mandarles información, mandarles videos, mandarles tareas, dialogar con los alumnos. Y hoy día hay muchos estudiantes de Chile, de colegio y en muchas universidades que están haciendo este tipo de comunicación remota y avanzando. Si tú lo miras hacia adelante, eso puede significar que cuando tú quieras desarrollar un programa académico, en realidad busques a los mejores profesores del mundo, tengas a un par de ayudantes que coordinen la parte logística y en realidad se te abra un espacio de acceder a conocimiento que va a ser realmente muy, muy fuerte. Y el otro ámbito que es más doméstico es el de la vida personal y de lo fácil que va a resultar y creíble el teletrabajo y el trabajo a distancia desde la casa. Yo creo que Ahora, eso, Guillermo, implica romper con ciertos estigmas que había en muchas industrias, también en el fondo de que los trabajadores tenían que estar ahí, que hay un montón de trabajos, como vemos, que se pueden teletrabajar, incluso bajo la dura realidad de que hay un montón de trabajos que son prescindibles. Entonces, ¿cómo cambia ese paradigma también del trabajo y que se van a crear nuevos trabajos también, desarrolladores de tecnología, de servicios? ¿Cómo cambia ese paradigma y cómo lo podemos tomar? A ver si vemos el vaso medio lleno como algo positivo y que no se generen o que se genere menos cesantía de la que se va a generar. ¿En qué claro. podemos ocuparnos? ¿Cómo ve eso? Mira, yo creo que efectivamente a nivel de empresas esta situación ha generado un espacio de funcionamiento muy sorprendente. Por ejemplo, en Credicor Capital estamos funcionando con el 100% de la gente desde su casa y son 260 personas. No lo habían hecho antes, nunca. No, no, Ya. nunca habíamos hecho una cosa en que el 100% de probar, incluso operando en la bolsa, haciendo transacciones, manejando carteras de clientes, y todo, cada uno desde su casa y ocasionalmente tiene que ir alguien de tecnología si de repente falla algún computador. Obviamente que eso te lleva a repensar todo desde el uso de los espacios físicos, si necesitamos tener tanto espacio físico, si, por ejemplo, un departamento de estudios, que es una labor típica que hay en una empresa como la nuestra, que son analistas que probablemente 2/3 de la semana están trabajando solos con su computador en el análisis que están haciendo. Y una porción menor es que una vez que tienen los resultados de ese análisis, lo exponen, lo presentan o se reúnen con clientes, pero debe ser más o menos 3 días de la semana trabajo individual, que hoy día, o sea, nunca se había pensado, pero en el futuro tú dirías, bueno, y si llega alguien que dice, mira, yo trabajo mejor porque además tengo otras cosas que hacer en mi casa, tengo una familia, tengo niños, entonces sí, nos organizamos el trabajo y yo hago el trabajo en mi casa y vengo los días que tenemos reuniones con clientes, cuando nos vamos a reunir con el equipo y el resto me voy a la casa. Efectivamente, el paradigma que había antes es que uno no confiaba, a lo mejor era difícil confiar
que la gente se fuera para la casa e hiciera su trabajo. Hoy día están probando que funciona, que la gente tiene disciplina, que la gente hace su trabajo y por lo tanto va a ser mucho más fácil esa conversación de alguien que diga tu mismo trabajo. Tú vas a decir, mira, esta semana voy a quedar en mi casa y voy a hacer 7 entrevistas. Pero ¿cómo vas a hacer 7 entrevistas si no vienes? No, porque la voy a hacer desde mi casa, tenemos la tecnología, llamo a las personas, nos comunicamos y funciona. Entonces, esa es la parte positiva. Entre medio, obviamente que hay muchas funciones que van a dejar de existir, o que yo creo que la economía se va a demorar en llenar todos los espacios de cosas que la gente va a quedar con algún temor de hacer. Y para poner un extremo, es la industria de los cruceros. La industria de los cruceros ocupa un montón de gente, es una de las formas como se hace turismo en el mundo, y mucha gente sale de vacaciones, hay una infraestructura gigante montada para ofrecer servicios de vacaciones en todo el planeta, y en el fondo lo que tú te das cuenta es que va a costar mucho que alguien vuelva a pensar en tomar vacaciones arriba de un crucero. Ahora, en ese sentido, con esos análisis, Guillermo, que usted da el buen ejemplo de los cruceros, que puede ser los espacios de esparcimiento, qué sé yo, las discotecas o los lugares donde se junta mucha gente, que va a costar retomar. Hay voces en todo el abanico, algunas que dicen esto quiebra el sistema capitalista como lo hemos conocido, ofrecer un servicio y que haya demanda para ese servicio simplemente. ¿Está de acuerdo con que esto va a quebrar el modelo como hasta ahora lo conocemos, o eso es muy extremista a su juicio? Yo creo que las virtudes del modelo que tenemos de flexibilidad y libertad económica es que tiene que tener, y probablemente la creatividad humana es la mayor potencia para reinventarse y descubrir cosas nuevas. Yo me imagino mucho más a múltiples emprendedores del mundo privado inventando cosas nuevas para esta realidad, desde gente talentosa que, por ejemplo, trabajaba en la industria de viajes de vacaciones, por ejemplo, y que le va a costar y va a tener que ponerse a pensar qué otro tipo de cosas hace. Entonces, yo creo que la libertad humana es por lejos el principal motor, y sumado a la necesidad que va a existir, es el principal motor para crear desarrollo y crear progreso. No me imagino que la solución de esta crisis, por ejemplo, y para el aumento del desempleo, que está siendo muy gigante, la solución puede ser, por ejemplo, que el Estado se ponga a armar empresas para emplear a toda la gente que está quedando sin trabajo. Pero sí está de acuerdo, Guillermo, disculpe que lo interrumpa, en que, por ejemplo, empresas que cayeran en un extremo, o sea, ha debatido mucho el ejemplo de la TAM, que son aerolíneas, o sea, compañías que van al extremo de pasar de 1000 a 0 en su operación, digamos, pudiera rescatarla del Estado por la cantidad de empleos que generan, por esta urgencia, o incluso en ese caso usted cree que es mejor que no intervenga el Estado. Mira, yo creo que yo siempre uso el caso de la economía más liberal que hay en ese tema, que es el propio Estados Unidos, que tiene herramientas súper flexibles para intervenir en industrias cuando es necesario. Para mí eso no es en absoluto un cambio de modelo, es que si hay ocasiones en que el Estado tiene que soportar y tiene que dar ayuda para que ciertas industrias estratégicas puedan seguir funcionando, lo importante es que se haga con el beneficio para los que tiene que ser, que es la sociedad, los trabajadores, los usuarios, y no los accionistas ni los acreedores de la sociedad que entró en problemas. En Estados Unidos, en el año 2008, se hizo un rescate enorme de muchas empresas del sector financiero, incluso del sector automotriz, que eran estratégicas para la economía americana. El Estado entró, puso capital, las empresas se reorganizaron, y tiempo después se vendieron las acciones de esas compañías, y en realidad incluso el Estado logró obtener una rentabilidad enorme, además del beneficio de que ciertas industrias siguieran funcionando. Se agregó el que, como volvió a haber normalidad, el valor al cual pudo vender después esas participaciones fue muchas veces superior. Entonces, para mí no es una contradicción de modelo que frente a una crisis de esta envergadura, que estamos hablando de algo de nivel mundial, que es una cosa que está afectando, no sé, yo creo a esta altura ya tiene como a casi el 50% de la humanidad guardando cuarentena y restándose, por lo tanto, de ir a comprar, a comer a un restaurante, a ir a una discoteca, o ir a un espectáculo, a un show, a lo que se le hubiese ocurrido, o salir libremente a pasear. El grado de tensión que le provoca a la humanidad el tener que meternos a este proceso de guardarnos todos para que no nos contamine un virus, es un shock económico de proporciones, y por lo tanto, obviamente, el Estado tiene que estar disponible, como por ejemplo, incluso en cualquier catástrofe, hay un terremoto, un maremoto, obviamente es el Estado el que tiene que entrar a resolver
y ayudar a construir las cosas que se destruyeron. Y si son cosas del mundo privado, tendrá que ver después cómo se compensa los recursos que puso. Y si son del mundo público, bueno, lo tendrá que hacer con sus propios recursos. Entonces, para mí que el hecho de que el Estado tenga que intervenir para el rescate de algunas industrias estratégicas, ya sea por su aporte logístico, por el aporte al empleo, por su rol en la cadena de pago, por la cantidad de proveedores pequeños que tiene, eh, la verdad es que es parte de lo que hay que evaluar, hay que ver cómo financiarlo, y después diseñar un buen camino para que sea un proceso justo y no beneficie a los que no tiene que beneficiar, y sí beneficie a los que tiene que beneficiar. Guillermo, como última pregunta, en honor al tiempo, me gustaría llevarlo a Perú, donde ustedes tienen, digamos, socios comerciales muy relevantes dentro de la estructura de Credit Corp, porque se ha hecho mucho la comparación del paquete fiscal de Perú, que supera los 22.000 millones de dólares, y el de Chile, que supera los 11.000, como por la mitad. Entonces, ¿cómo ve usted esa comparación? ¿Es justa? ¿Usted cree que Chile va a sacar más recursos fiscales para apoyar el empleo, el fomento de pequeñas y medianas empresas? ¿Y por qué Perú lo hizo tan rápido? Porque usted conoce muy bien ese país y ese mercado. Bueno, en realidad, efectivamente, Credit Corp es una empresa peruana, digamos, así que el dueño de la empresa en que yo trabajo es la principal empresa financiera de Perú. Efectivamente, Perú salió con un plan bastante fuerte, muy coordinado entre el Banco Central y el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Finanzas en el caso de Perú. Perú tiene una ventaja o flexibilidad particular en este caso respecto de la regulación chilena, es que puede haber más interacción directa entre el Ministerio de Finanzas y Hacienda y el Banco Central. De hecho, el que aparece como vocero del plan de rescate es el presidente del Banco Central, el señor Julio Velarde, que es un presidente del Banco Central de muchos años, que incluso ha pasado varios gobiernos y él se ha mantenido como presidente. Entonces, cuando anuncian el plan, es el presidente del Banco Central el que sale haciendo el anuncio. Ahora, respecto de montos, bueno, Perú tiene 30 millones de habitantes, Chile tiene 17, 18, o sea, es un país más grande, y por lo tanto la comparación directa de números, en todas las cifras per cápita, siempre Chile es un país bastante más rico, pero en valores totales son economías que manejan números totales parecidos en un país que tiene casi el doble de población. Lo otro que también es relevante, y lo ha dicho el gobierno en Chile, es que este es un proceso en marcha. El plan, por ejemplo, de subsidio a la cesantía, el plan de bono a la gente que no tiene empleo, eh, es una cosa que se tomó la decisión, se definieron montos, pero está por verse todavía cuánto se va a necesitar. Porque si en una semana más empieza a bajar la contaminación, se descubre una solución, aparece una vacuna, el problema fue de una magnitud X. Si seguimos 3 meses en cuarentena, el problema se va a multiplicar por 4. Entonces, es bien probable que si continúa el desarrollo de aplanar la curva y vamos avanzando en el tema de salud con relativa progreso, pero sin una solución, entonces podría ser que el problema económico sea mucho mayor y que el Estado tenga que seguir haciendo más intervención, buscando más recursos y ampliando su propuesta. O sea, Y la de sensación que hecho, usted tiene es que esto no es todo, que podría no ser todo en el caso que la crisis se agrave y que Chile sí tiene esas espaldas para que no sea todo, digamos. por ejemplo, la misma pregunta anterior respecto a si el Estado debía o no debía intervenir en ciertas industrias. Claro. No hay nada considerado en ningún plan anunciado hasta ahora de recursos para el rescate de industrias estratégicas. Puede ser que haya que hacerlo. Las capacidades de Chile obviamente son limitadas, pero tiene todavía espacio para endeudarse, afuera podría tener mayor nivel de endeudamiento. Y después tenemos todo el problema social de cuánto tiempo va a estar la gente sin trabajar, cómo vamos a llegar con alimentos a toda la gente que no tiene, al independiente que a lo mejor no tenía un contrato de trabajo, pero que vivía de alguna actividad que a lo mejor le iba razonablemente bien, pero que todos los días hacía su trabajo, cobraba y de eso vivía, y de repente se quedó sin un peso para comer. Ese tipo de cosas que se dieron en la crisis de los 30, se vivieron a lo mejor en la Segunda Guerra Mundial, la verdad es que hoy día todavía no la tenemos de frente en el escenario, pero si esta pandemia dura mucho tiempo y no la logramos derrotar, en realidad podemos vernos enfrentados a cosas mucho peores que las que estamos viendo hoy día. Y eso el Estado tendrá que seguir haciendo esfuerzos
en la medida de sus capacidades y en la medida de su capacidad de endeudamiento, consiguiendo recursos para poder seguir ayudando a las dificultades que podrían surgir si la pandemia sigue extendiéndose por mucho tiempo. Hay un discurso que me llamó bastante la atención, que fue el del presidente de El Salvador, que es bastante polémico, donde le dice a los empresarios, ustedes tienen para vivir 30 vidas, es ahora el momento en el que tienen que como de alguna manera compartir esa riqueza. Y eso se lo pregunto comparándolo con lo que dice Nuriel Rubini, que esto puede ser tan grave como la Gran Depresión. ¿Es momento que los empresarios también sacrifiquen riqueza para ir en rescate de que esta crisis no se profundice más? Bueno, la verdad es que en la CPC justamente lo hemos visto, la iniciativa nunca lo había hecho, la CPC de meterse en una campaña de juntar recursos, que para la CPC es una estructura de gremial bien pequeña, no tiene recursos, digamos, tiene empresas y gremios asociados, Claro. y la campaña que han hecho de juntar ya creo que son más de 60.000, 70.000 millones, y de hecho ayer en la Teletón fue el aporte más grande fue del colectivo de empresarios, nunca había ocurrido un aporte de esa envergadura del colectivo de empresarios a la Teletón, nunca había ocurrido que se unieran para crear un fondo para empezar a ayudar a hogares de ancianos, comedores, lugares de acogida, y definitivamente están haciendo un esfuerzo relevante. Ahora, si la magnitud del problema sigue creciendo, el esfuerzo tendrá que ser aún más grande. Por lo tanto, cuando hay crisis de este tipo, definitivamente los que tienen más, tienen que dar más. Y es parte del llamado que la CPC ha hecho al mundo empresarial, y no sería raro que si la pandemia se extiende, esto siga teniendo que incrementarse. Teniendo en cuenta, por otro lado, que las caídas de los valores y la volatilidad del mercado financiero ha hecho achicar las fortunas de los más ricos en Chile en forma muy significativa. Hay empresas que hoy día valen menos de un tercio de lo que valían hace 6 meses atrás. Y por lo tanto, todo ese grupo familiar, su patrimonio es un tercio de lo que era hace unos 6 meses atrás. Entonces, todavía es mucho mayor esos recursos que los que no tienen nada, digamos. Por lo tanto, habrá que seguir haciendo ayuda y filantropía y ayuda social en todas las formas que sea posible para poder salir como sociedad fortalecidos y que no tengamos un drama social de mayor envergadura, y podamos, ojalá, resolver este tema de buena forma. Ya, Guillermo, le agradezco y espero que pronto nos volvamos a ver en vivo y en directo, porque ese ya va a ser, va a significar que esto ya ha pasado y va a ser como para celebrar ya. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Efectivamente, gracias a ti por la entrevista, y ojalá salga bien la tecnología y quede bien grabado. Un gusto. Ya, muchas gracias.